De acuerdo con Radar, que es una firma de estudios de mercados que dirige Camilo Herrera, hay 6 hitos en la vida de un colombiano, digamos 6 hitos financieros en la vida de un colombiano. El primero, ser profesional, tener un grado, tener un grado de educación superior, un diploma de educación superior. El segundo, tener carro propio. El tercero, viajar a otro país. El cuarto, aprender un segundo idioma. El quinto, tener una casa. Y el sexto, tener libertad financiera. ¿Listo? Eso es como los 6 hitos de la vida de un colombiano. Nosotros en Tranqui creemos que 2 de estos 6 son muy importantes porque tienen un impacto profundo en nuestras finanzas personales, que son el carro y la casa. El carro y la casa tienen o comparten algo en común y es que requieren un proceso muy riguroso para tomar la decisión. Generalmente se adquieren con financiación y tienen un impacto no solo de corto plazo, sino de largo plazo en las finanzas del hogar. Esas son las 3 cosas que comparten en común el carro y la casa. Y por eso le hemos dedicado un webinar especial a cuáles son los errores más comunes que tenemos a la hora de comprar carro y casa y cuáles son las estrategias que deberíamos tener en cuenta para hacer la mejor decisión. Es necesario planear cuidadosamente la compra de un carro o de una casa porque empiezan a afectar nuestras finanzas incluso antes de hacer la compra. Obviamente, durante la compra hay que considerar unos temas muy específicos para no ir a afectar nuestras finanzas y hay que cuidarnos también de lo que va a pasar después de la compra. A veces he visto, digamos, clientes en nuestras asesorías financieras que por tomar la decisión muy deprisa terminan comprometiendo sus finanzas personales a largo plazo. Y cuando se dan cuenta, en un año o en 2 años, probablemente les va a tocar salir del carro o vender la casa porque entraron en un momento en el que no era. Este es un webinar en el que vamos a decirles a ustedes cuál es el momento ideal, cómo saber si es el momento ideal para comprar carro o para comprar casa. Incluso cuando hablemos de vivienda, les mostraré si es mejor comprar vivienda o arrendar vivienda y de qué depende esa decisión. ¿Listo? Entonces, en este webinar no quiero centrarme en si es bueno o malo comprar casa o carro. Recuerden que las finanzas personales, como hemos dicho en otros webinars, son más personales que financieras. Entonces, aquí no nos vamos a centrar en si es bueno o malo comprar casa o carro. Es tan respetable el que toda la vida ha querido tener casa y esa es su gran meta, como el que está convencido de que lo mejor es no comprar, sino arrendar. Lo mismo con el carro. Es tan respetable el que ha querido tener carro como el que toda la vida ha dicho que es la peor inversión. Ambas pueden ser ciertas, ambas pueden ser falsas. Vamos a ver de qué depende. Por eso decimos que en este webinar nos vamos a concentrar es en el proceso de la toma de la decisión financiera. Es decir, qué variables considerar para ver si esas creencias que tenemos tienen fundamento o tal vez no, tal vez sea la hora de comprar un carro a pesar de que toda la vida hemos creído que el carro es una pésima inversión. Vamos a ver. Quiero mostrarles las variables más importantes en este proceso desde las finanzas personales. Y al final quiero que ustedes se lleven una lista de chequeo de las cosas que hay que considerar antes, durante y después de la compra de una vivienda o de un carro. ¿Listo? Entonces, empecemos. Hay 2 errores clásicos que cometemos en nuestras finanzas personales cuando compramos una vivienda. El primero es que creemos ciegamente en las creencias sobre la compra de vivienda, sobre todo unas creencias que están muy extendidas en nosotros como colombianos. Creencias que pueden ser a favor o en contra de la compra de vivienda. Ejemplo, todos tenemos que comprar casa. Eso durante mucho tiempo los colombianos siempre creímos
que comprar vivienda era la mejor inversión que uno podía hacer, ¿no? Porque es un símbolo de seguridad y de realización financiera y porque para muchos es lo único que le dejarán a sus hijos, además de la educación. Esas son frases muy típicas que escuchamos en las finanzas personales de nosotros los colombianos. Otras creencias es, por ejemplo, el dicho de que pagar arriendo es construir patrimonio para otro y es mejor comprar porque es mejor construirlo para uno mismo. Entonces, a través de la compra de vivienda uno construye patrimonio, pagando arriendo le construye patrimonio es a otro. Y la otra creencia muy extendida es que el valor de la vivienda nunca cae. Y ya vimos hace 10 años, de hecho, que estamos conmemorando la crisis financiera, la última gran crisis financiera, que todos los que compraron casa emocionados por el boom que había hipotecario en Estados Unidos hace 10 años, se llevaron la sorpresa de que el valor de la vivienda puede caer. Entonces, hay que tomar con pinzas estas creencias porque yo personalmente, como planeador financiero, no creo que sean ni ciertas ni falsas. ¿Mm? Ni todos debemos comprar vivienda, ni tener casa propia es un símbolo de seguridad, ni pagar arriendo es construir patrimonio para otro, ni el valor de la vivienda siempre sube. Todo depende y vamos a ver de qué depende. El segundo error clásico que cometemos a la hora de comprar vivienda es que no hacemos una planeación financiera dedicada de las finanzas nuestras y de nuestro hogar. Y es que la compra de vivienda generalmente requiere la ayuda de un crédito hipotecario o de un leasing habitacional. En Colombia, el 84% de las viviendas se venden con algún tipo de crédito hipotecario o de leasing habitacional. El 84% de la vivienda se vende con crédito hipotecario o leasing habitacional. Y es más común, que también lo he visto a través de nuestros usuarios en Tranqui, que cada vez están utilizando crédito de libre inversión para comprar, para completar la cuota inicial. Entonces, piden el crédito hipotecario para comprar la vivienda, pero por otro lado piden un crédito de libre inversión por 40, 50 millones, qué sé yo, para pagar ese 30% que generalmente se paga de cuota inicial. Y ahí hay un error que puede costarnos muy caro en nuestras finanzas personales. Y el tercer, digamos, el tercer error aquí es que la emocionalidad puede jugarnos una mala pasada. La compra de vivienda y la compra del carro son compras que están muy atadas a nuestra emocionalidad, ¿no? A esa imagen que hemos tenido de lo que es tener nuestra casa propia, de criar nuestros hijos en un apartamento que es de nosotros, en el perro corriendo por el jardín, en la familia paseando por la carretera yendo a Villa de Leyva, qué sé yo. Entonces, esa emocionalidad a veces puede llevarnos a tomar una decisión apresurada que termine haciéndonos devolver el activo después de 2, 3 años de tenerlo porque simplemente nuestro flujo de caja no aguantó para soportar las nuevas condiciones que ese activo traía para nuestras finanzas personales. De eso es lo que vamos a hablar acá. Ahora, aquí hay una oportunidad de planeación, porque cuando yo decido comprar casa o decido comprar carro, independientemente de si termino comprándolo o no, ese es un momento ideal para planear mis finanzas personales, para tomarle el pulso a mis finanzas personales y ver qué tan bien, qué tan mal estoy, si es necesario esperar o si tal vez ya estoy listo. Y es hora entonces de entrar en la aventura de tener casa propia o carro propio. Hablemos entonces primero de vivienda. La primera pregunta que yo me haría es, ¿será que hay un momento ideal para comprar vivienda? Y la respuesta es no desde el punto de vista de edad. Es decir, durante un buen tiempo generalmente se creía que los 30 años era el momento en el que uno debería comprar casa, pero porque tenía un buen salario, porque generalmente ya estaba empezando a construir familia y porque ese era el momento en el cual con los hijos, pues lo mejor era tener de una vez una vivienda propia en la cual uno pudiera criarlos. Sin embargo, esto es cada vez más relativo, ¿no? Los que son de las generaciones un poco más mayores habrán visto que
se tiene también esa concepción, por ejemplo, de que a las nuevas generaciones no les interesa mucho construir patrimonio desde los activos como la vivienda. Es muy relativo. ¿De qué creo yo sí que puede haber o que depende el momento ideal? Primero, de las expectativas que yo tengo. ¿Qué expectativas? Primero, las expectativas sobre mi vivienda. Quiero ese apartamento o esa casa, ¿lo quiero para vivir o lo quiero para como negocio o como inversión, por ejemplo? Segundo, ¿es para mí solo o ya estoy haciendo proyecto de familia y entonces tal vez no necesito un apartaestudio, sino ya un apartamento con dos, tres alcobas, por ejemplo? Tercero, ¿qué tanto puede crecer mi familia? Entonces, tengo un hijo, pero es posible que en los próximos 2 años pudiera llegar un segundo hijo y nuestro apartamento apenas tiene las dos habitaciones. ¿Qué tanto puede crecer mi familia? ¿Qué tan fijo es mi lugar de trabajo? Tengo que viajar mucho. En los próximos años me gustaría de pronto trasladarme de ciudad. Es probable que me trasladen de país de pronto. Eso me puede ayudar a ver si hay un momento ideal para tener vivienda. Y una última pregunta que tiene que ver con el costo de oportunidad, que sería, ¿hay algo que me puede hacer más feliz con ese mismo dinero? Es decir, si yo tuviera los 50 millones de la cuota inicial, solo hablemos de la cuota inicial, ¿sí? ¿Hay algo en lo que yo pudiera usar esos 50 millones de pesos que me hiciera mucho más feliz que tener mi casa propia? Si la respuesta es sí, pues hombre, coja esos 50 millones de pesos y vaya y haga ese viaje que toda la vida ha soñado hacer a la India, por decir algo. Si no, si realmente cree que no hay nada que lo pueda hacer más feliz con ese dinero, pues ese es un buen indicador de que realmente es una compra consciente. Segundo, depende el momento ideal de la planeación financiera que yo haga, es decir, de qué tamaño van a ser las cuotas de mi crédito hipotecario, qué tanto espacio tengo en mi presupuesto, cuánto ahorro tengo en mis cesantías, en una cuenta AFC, en el fondo de pensiones voluntarias, en el dinero guardado debajo del colchón, en la cuenta de ahorro, cuánto dinero tengo ahorrado para esa cuota inicial. ¿Cómo se va a comportar mi ingreso en los próximos años? Si mi ingreso es muy variable, estoy en un momento en el que decidí emprender, por ejemplo, y estoy en un momento de incertidumbre muy grande en el tema de ingreso, pues puede que sea necesario empezar a priorizar. Si estoy, además de emprendiendo, empezando a formar mi familia y he decidido que en este momento lo más importante son mis hijos, los hijos vienen con una carga financiera muy, muy importante. Entonces, tal vez sea conveniente esperar un rato a hacer la compra de la vivienda. ¿Sí? Obviamente depende del nivel de salario, depende de la variabilidad del mismo. Si mis ingresos son muy constantes, tengo unas proyecciones de quedarme un tiempo largo en mi empresa, si es una compañía, por ejemplo, de las que me da a través del fondo de empleados ayudas para el crédito hipotecario o cosas por el estilo, pues tal vez sea un momento de decir, ok, tengo seguridad en mi trabajo, voy a tomar la decisión. Lo mismo, ¿qué plan voy a seguir para adquirir muebles, seguros, impuestos, etcétera? Porque con el apartamento, como lo vamos a ver, generalmente llegan otras compras adicionales. Entonces, a veces uno cree que basta con tener simplemente la cuota inicial y el crédito hipotecario, y después se da cuenta que falta el comedor, falta la cocina, faltan unos acabados, que estas puertas no me gustan, que las cerraduras de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿cuál es el tiempo ideal para pagar el crédito? Sobre eso tengo una diapositiva puntual en la que les voy a revelar desde el punto de vista de las finanzas si vale la pena tomar un crédito a 20 años y pagarlo a 20 años o tomándolo a 20 puedo pagarlo antes. ¿De qué depende? Y finalmente, el momento ideal para conseguir una vivienda también va a depender de la coyuntura económica. Y la coyuntura económica tiene que ver con cómo se están comportando los precios de la vivienda, ¿sí? Están en los máximos históricos, están bajando, están subiendo. ¿Qué puedo prever con los estudios que se hacen en los próximos meses o años de qué puede pasar con los precios de la vivienda? ¿En qué ciudad quiero comprar? No es lo mismo comprar en Bogotá, en donde los precios han experimentado ciertas correcciones, pero hay una sensación de que están altos
a comprar en ciudades como Bucaramanga, Ibagué, en donde tal vez todavía hay una dinámica más interesante y unas oportunidades de valorización más interesantes que de pronto en ciudades como Bogotá. Ahora, obviamente depende del tipo de inmueble. Carolina, por ejemplo, me preguntaba si aplicaría lo mismo en la compra de un lote que yo quiera construir. Digamos, esta es otra alternativa que tendría que revisar también. Bueno, ¿y cuánto me cuesta la construcción? Ese lote lo quisiera dejar un ratico porque está en una zona en la que puede valorizarse, que es otra de las preguntas que tengo por aquí en coyuntura, ¿no? ¿Qué expectativas hay sobre el sector en el que quiero comprar? ¿Es un lote que quiero simplemente engordar para después venderlo a manera de inversión o quiero construir ahí mi vivienda? Pero entonces a la hora de construir la cosa se vuelve un poquito más compleja, ¿no? ¿Quién me lo va a construir? ¿Cuánto me cuesta el arquitecto que me va a diseñar la casa? Tengo que empezar a considerar todas esas variables. Esto simplemente es para decir si hay un momento ideal o no para comprar. En la coyuntura también tengo que ver cómo se están comportando las tasas de interés. Están subiendo, están bajando. Solo para hacer un paréntesis aquí, las tasas de interés en el mercado en Colombia vienen bajando y vienen bajando, entre otras, pues porque el Banco de la República ha bajado su tasa de intervención en el último año. Sin embargo, lo que la mayoría de analistas esperamos es que para el próximo año pónganle, no sé, es muy difícil obviamente predecir esto, pero en teoría, de aquí a junio del otro año, el Banco de la República podría empezar a subir otra vez las tasas. ¿Eso de qué me sirve? Pues que yo sé que si el banco sube las tasas, los créditos se van a encarecer. Entonces, tal vez pueda ser una buena oportunidad para comprar vivienda o carro ahora y no en un año, porque en un año tal vez los créditos puedan estar más costosos. ¿Listo? Y también en materia de carros o de vivienda, valdría la pena preguntarnos, por ejemplo, oiga, ¿qué tan probable es un nuevo impuesto de valorización? El Consejo de Bogotá le dio hace unas semanas, unos días, vía libre a un eventual nuevo impuesto de valorización para Bogotá para el próximo año. Entonces, tendría que revisar eso. Tendría que revisar cómo está el dólar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los carros que se venden en Colombia son importados. Entonces, el precio del dólar influye mucho en el precio de los automóviles. Miremos qué tener en cuenta al comprar una vivienda antes de la compra, durante la compra y después de la compra. Entonces, antes de la compra, este sería el checklist que yo haría. Primero, antes que nada, antes de meterle matemáticas, antes de sacar la calculadora, yo me preguntaría, ¿por qué quiero comprar vivienda? Oiga, Edison ahí nos decía algo que sí es cierto y es muy importante, y es que toca ver, por ejemplo, qué pasa el otro año después de que salga esta ley de financiamiento en el Congreso. ¿Será que finalmente la vivienda usada va a tener IVA o no va a tener IVA? Ahí hay un tema que se está discutiendo en el Congreso. Y dos, ¿los carros finalmente les van a bajar la tarifa del IVA o no les van a bajar la tarifa del IVA? Entonces, estamos en un tiempo en el que vale la pena ver qué va a pasar con la ley de financiamiento. Antes del 16 de diciembre sabemos que eso tiene que resolverse para ver cómo queda el tema de compra de vivienda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, decíamos, antes de la compra, la primera pregunta que yo me haría sería, ¿por qué quiero comprar vivienda? ¿Para qué quiero comprar vivienda? Y esto es simplemente para asegurarnos de que no estamos comprando vivienda motivados por lo que otros dicen. Es muy común a veces que escucho personas decir, no, yo compro vivienda porque es que mi mamá compró vivienda, mi tía compró vivienda, mi prima compró vivienda, mi amigo Fabio compró vivienda. Entonces, como todos están comprando vivienda, yo debería también comprar vivienda. Y lo que vemos es que, hombre, la decisión de comprar vivienda tiene que ser una decisión personal. ¿Listo? Segundo, ¿para qué quiero comprar vivienda? Es decir, ¿estoy comprando vivienda para invertir o estoy comprando vivienda para vivir ahí? Y si voy a vivir ahí, ¿voy a vivir los próximos 15 años, 20 años? ¿O solo quiero vivir 5 años y después, no sé, vendo el apartamento o lo arriendo o miro a ver qué hago? Porque eso va a tener un impacto sobre nuestro flujo de caja y sobre nuestra planeación. ¿Listo? Ahora, tengo que ver primero cuánto tengo ahorrado. Eso es un requisito muy importante. ¿Por qué? Como les decía, uno de los errores más frecuentes a la hora de comprar vivienda
es que además del crédito hipotecario, terminamos pidiendo un crédito de libre inversión para la cuota inicial. Y ahí podemos hacer sufrir a nuestro flujo de caja en los próximos años. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de endeudamiento se va a reducir muchísimo, vamos a tener que reducir mucho el gasto y entonces estamos en un apartamento divino, pero no tenemos con qué hacer el mercado o no tenemos con qué amueblarlo o no tenemos con qué pagar los impuestos, que es lo que generalmente pasa después de comprar un apartamento. Pero vamos a hablar de eso después, o sea, cuando hablemos después de la compra. Entonces, ¿cuánto tengo ahorrado? Segundo, si voy a ahorrar, ¿dónde voy a ahorrar? ¿En una cuenta AFC o en un fondo de pensiones voluntarias, por ejemplo? Una estrategia financiera interesante puede ser las cuentas AFC y los fondos de pensiones voluntarias, ambos dan beneficios tributarios cuando estoy ahorrando la plata ahí. La diferencia es que las cuentas AFC solo me sirven para tener la plata quieta y guardada, no me dan realmente una rentabilidad. En cambio, en un fondo de pensiones voluntarias que me permita invertir en un fondo de inversión colectiva dentro de él, yo podría guardar mi dinero, hacer que vaya produciendo mientras voy ahorrando la cuota inicial de mi apartamento y al final usar ese dinero para la compra de vivienda, ganarme el beneficio tributario por el ahorro que hice ahí, el mismo que me hubiera dado la cuenta AFC, y tener mi dinero y una rentabilidad extra. Si quieren un poco más de información sobre cómo funcionan estos fondos de inversión colectiva dentro de fondos de pensiones voluntarias, les recomiendo que vayan al blog de tranquifinanzas.com. Ahí generalmente tenemos muchos artículos sobre cómo hacer este tipo de estrategias, pero les dejo la inquietud. Las cuentas AFC son buenas, pero los fondos de pensiones voluntarias pueden darnos, además del beneficio tributario, rentabilidad. Entonces, cuando yo estoy ahorrando 30, 50 millones de pesos, una rentabilidad en un fondo de pensiones voluntarias que me permita tener un portafolio conservador que me dé el 5%, el 4%, hombre, eso es alguna plática que me puede servir para algún extra de la casa, un mueble, un electrodoméstico o algo por el estilo. Ahora, tengo que ver, y precisamente por eso, qué gastos van a llegar con la nueva vivienda. Uno, adecuaciones. Dos, nuevos muebles. Tres, la mudanza. ¿Cómo está mi historial crediticio? ¿Qué perspectivas laborales tenemos? En Tranqui tenemos una guía muy detallada sobre cómo evaluar el historial crediticio. Sin embargo, recuerden que pueden consultarlo gratuitamente en Data Crédito o en TransUnion. Y sobre todo, ¿qué otros proyectos vienen en camino en mi vida que puedan impactar mis finanzas? ¿Hijos? Educación, quiero irme a hacer una maestría. Bueno, entonces, ¿por qué no más bien me voy primero a hacer la maestría y luego vengo y compro la vivienda, por ejemplo? Carro, también quiero carro, quiero viajar. Todo eso empieza a impactar nuestro flujo de caja y hay que planearlo con anterioridad. Ahora, antes de la compra, necesito saber si es mejor comprar o arrendar. Y este es otro mito que tenemos muy profundo en nuestras finanzas personales. Ni lo uno ni lo otro, todo depende. Obviamente esto daría para un webinar entero y una simulación entera de cuándo conviene comprar o arrendar, pero una guía puede ser esta, eso es una guía. Si las cuotas de arrendamiento que yo pagaría en un año son menores a la suma de los intereses del crédito hipotecario, con los costos de reparaciones o adecuaciones, con los impuestos, predial, valorización, más los seguros y las cuotas de administración de mi apartamento nuevo, si las cuotas de arrendamiento son menores, valdría la pena arrendar. Si las cuotas de arrendamiento son iguales, muy parecidas o mayores que los intereses del crédito hipotecario y los costos de reparaciones y los impuestos de predial y valorización y los seguros y las cuotas de administración, pues puede ser una buena idea comprar. Esa es la diferencia entre comprar o arrendar una vivienda. Como les digo, esto puede hacerse un análisis financiero mucho más detallado, pero es solo para darles una pequeña idea de cómo se podría tomar esta decisión. Ahora, si yo decido arrendar y no comprar, yo debería, financieramente hablando, hacer el mismo esfuerzo financiero por el lado del arrendamiento que por el lado de la compra. Es decir, si con la compra los gastos iban a ser 3 millones de pesos mensuales, pero por el arrendamiento son solo 2 millones, yo debería pagar el arriendo de 2 millones si decido arrendar y poner 1 millón de pesos más, pero para inversión. Así yo haría equivalentes las dos alternativas desde un punto de vista financiero. Depende, obviamente, del sector donde viva, la ciudad donde viva, la etapa de la vida en la que yo me encuentre, pero es solo una guía para tomar la decisión. Ahora,
¿Vivienda nueva o usada? Eso es otra cosa que tenemos que preguntarnos. ¿Qué hay que saber? Para la vivienda nueva hay subsidios. Entonces, para BIS hay subsidios de hasta el 5% en 2018, de hasta el 5% de la tasa de interés y hasta 23 millones de pesos para cuota inicial. Y si no quiero vivienda de interés social, eso es BIS, pero quiero una vivienda de menos de 300 millones, puedo encontrar subsidios de hasta el 2.5% de la tasa. Eso es un platal. Ahora, si quiero un apartamento de más de 300 millones de pesos, ya no hay subsidios. Esto es solo en vivienda nueva. La ventaja de la vivienda nueva también es que las constructoras generalmente están empezando a financiar ellas mismas las cuotas iniciales. Entonces nos dan plazo para pagar la cuota inicial en el tiempo que se demoran los apartamentos en estar listos, que generalmente van de 1 a 2 años. Y también en el caso de vivienda nueva tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo me lo entregan? ¿Me lo entregan en obra gris? ¿Me lo entregan sin acabados? Porque si me lo entregan en obra gris, voy a tener que sacar plata para completar la obra. Si me lo entregan sin acabados, voy a tener que sacar plata para, pues, buscar qué hago ahí. Si quiero vivienda usada, hay que saber que para vivienda usada no hay subsidios, pero tiene una ventaja a veces la vivienda usada, y es que el precio del metro cuadrado es más bajo, por lo que podría conseguir un apartamento más grande usado por el mismo valor de un apartamento nuevo. Entonces, a eso podría también considerarlo. La ventaja también de la vivienda usada es que hay mayores posibilidades de negociar el precio. Entonces, porque uno puede regatear y de pronto el vendedor tiene una necesidad muy grande, entonces ahí podría buscar cómo bajar más el precio y también que la entrega es inmediata, ¿no? En el caso de la vivienda nueva, esto es un proyecto a 1 o 2 años, porque generalmente, pues depende de en qué momento de la construcción llego yo, pero hay que revisar primero esto. Durante la compra, entonces, obviamente hay que hacer una búsqueda muy amplia de los proyectos de vivienda y de las opciones de crédito, pero sobre todo tengo que preguntarme cuánto espacio tengo en mi presupuesto, porque eso además me va a mostrar, y eso más los ahorros, cuánto crédito realmente necesito. Obviamente, como lo decía, lo mejor es evitar endeudarse para pagar la cuota inicial. Y tengo que preparar por lo menos un 2% del valor de la vivienda nueva para extras. Extras como qué? Gastos de autenticaciones, certificados, derechos notariales, avalúo del inmueble, honorarios por estudio de títulos, seguro de incendio y terremoto, seguro de vida por cada solicitante del crédito, estudio del crédito, escrituración, registro. Y si el desembolso se demora en un proyecto nuevo, generalmente puedo llegar a pagar unas cosas que se llaman intereses de subrogación, que es un costo adicional. Entonces, además del crédito, y además de los ahorros de la cuota inicial, mi recomendación es, hay que tener un 2%, ideal un poco más, de reserva para todos los gastos que implica comprar una vivienda nueva. Ahora, crédito hipotecario o leasing, que era una pregunta que por ahí alguien me hacía. Depende. Son diferentes. ¿Qué es el crédito hipotecario? El crédito hipotecario es un préstamo que me hace el banco. El inmueble hace parte de mi patrimonio, porque es mío. Lo que pasa es que está hipotecado al banco, pero el inmueble es mío. En el crédito hipotecario me financian hasta el 70% del inmueble. Me pueden financiar, entre comillas, cualquier tipo de inmueble, usado o nuevo, y tiene cuotas más bajas que el leasing. Ahora, ¿qué es el leasing? El leasing técnicamente se conoce como arrendamiento comercial y lo que significa es que el banco o la entidad financiera compra el inmueble y me lo arrienda. Entonces, en el leasing yo no soy el dueño del apartamento. El dueño del apartamento es el banco. Y yo le pago al banco un arriendo. La ventaja es que en el leasing se financia hasta el 100% del inmueble, pero funciona solo en pesos. En el crédito hipotecario puedo elegir VR o puedo o puedo hacerlo en pesos. En el leasing solo en pesos. Se financia hasta el 100% del inmueble, aunque lo más común es el 80%. Es lo más común que se financie, 80%, pero en algunos casos se puede financiar el 100%, es decir, no necesito cuota inicial. El leasing solo aplica para inmuebles de más de 93 millones de pesos. Entonces, si mi vivienda vale menos, no se puede hacer por leasing. Y las cuotas son más altas que en un crédito hipotecario. Entonces, si yo no tengo una capacidad de endeudamiento tan amplia, pues mi opción es el crédito hipotecario. Si mi presupuesto no está tan holgado, es decir, no me sobra dinero al final del mes suficiente, pues tal vez es mejor
el crédito hipotecario. Ahora, hay una cosa que sí desafortunadamente pues hace que el leasing no sea del todo distinto en el crédito hipotecario, y es que los impuestos los pago yo. En teoría debería pagarlos el propietario, que es el banco, pero no. En el leasing hipotecario los impuestos los pago yo, el locatario, digamos. Lo mismo los arreglos y los mantenimientos. Eso queda a mi cargo, tanto en el crédito hipotecario como en el leasing. Ahora, ambos tienen una ventaja, y es que tanto en el crédito hipotecario como en el leasing me puedo deducir del impuesto de renta el valor que pago por los intereses. En el leasing, obviamente, bueno, también vale la pena decirlo. Yo pago un arriendo hasta un momento determinado que está en el contrato. Y en ese momento determinado, yo puedo o no ejercer la opción de compra. Hasta que yo no ejerza la opción de compra, el inmueble no es mío. Si yo no ejerzo la opción de compra, perfecto. Salgo del inmueble y el banco remata el apartamento. Eso significa, como alguien me preguntaba, que, pues claro, si el locatario en un leasing muere y no ha ejercido la opción de compra, es posible que en el contrato haya una cláusula en donde diga se restituye el inmueble al banco, el banco lo remata, no se lo puede quedar la familia. ¿Para qué entonces el leasing? Pues el leasing puede ser útil para alguien que no quiere tener el apartamento en su patrimonio, por ejemplo, para efectos digamos, para efectos de planeación tributaria. No quiero un inmueble como parte de mi patrimonio porque es del banco, pero sí quiero disfrutar el beneficio de descontarme los intereses que pago en el leasing. Ahí hay una ventaja del leasing. Y otra ventaja del leasing es que puedo financiar hasta el 100% del inmueble. Ese sería como las ventajas del leasing. Ahora, pesos o UR, tasa fija o tasa variable. Pues aquí hay que saber lo siguiente. Si yo me voy por pesos, es porque quiero un crédito con cuotas estables. Recuerden que el crédito hipotecario se puede negociar en pesos o en VR, mientras que el leasing solo en pesos. Ahora, si yo me voy por pesos, significa que yo sé cuánto valen las cuotas desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que para pesos necesito mayor capacidad de endeudamiento porque los créditos hipotecarios en pesos prestan menos dinero que los créditos hipotecarios en VR. Ahora, el 87% de los créditos en Colombia se hacen con modalidad de pesos. En el VR o en la tasa variable, ¿qué hay que saber? Uno, el valor del crédito y de las cuotas está atada a la inflación. Por lo tanto, si la inflación sube, las cuotas suben y el valor del crédito sube. ¿Ok? Tiene una ventaja en el corto plazo, y es que la primera cuota puede ser más baja, pero las siguientes pueden terminar siendo más altas que en pesos. En VR también hay otra ventaja, pueden prestarme más dinero que en pesos. Es más fácil que me presten en VR que en pesos, y puede que me presten más dinero en un crédito en VR que en un crédito en pesos. Ahora, ¿por qué VR? Pues porque en teoría, como los salarios suben con la inflación, pues no debería tener problema porque las cuotas aumentan en la misma proporción, ¿sí? El problema es que a veces no todos los salarios se actualizan con la inflación. Puede que si yo soy emprendedor, pues dependa, o si soy independiente, dependa es de cómo va el mercado. Y si no logro que mis ventas aumenten a un ritmo más rápido que el de la inflación o que incluso que el mismo mercado, pues puedo empezar a verme colgado en el crédito. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre pesos o VR. ¿Qué hay que saber aquí? El próximo año esperamos que haya inflación nuevamente. Es decir, en estos últimos años, un crédito en VR pudo haber sido un buen negocio. ¿Por qué? Porque llegamos a tener una inflación del 6% hace un par de años anualizada. Hoy ya va muy controlada, va como en el 2,6, 2,7% o algo así la inflación. Esperamos que termine el año alrededor del 3%, pero el próximo año esperamos que los alimentos vuelvan a subir de precio. Si la reforma tributaria o esta ley de financiamiento sale digamos, como se espera que salga, pues podría haber un poco también de presión inflacionaria por ese lado. Si hay inflación, puede que no sea un buen momento para comprar o para adquirir un crédito hipotecario con VRs. ¿Listo? Ahora, yo puedo escoger sistema de amortización en algunos créditos. Eso vale la pena preguntárselo al banco. Y aquí, ¿cuáles son las diferencias? Uno, cuota fija. Cuota fija es digamos, la forma más segura de un crédito para los que les gusta saber cuánto van a pagar de principio a fin. Cuota fija significa voy a pagar lo mismo desde la cuota 1 hasta la cuota 120.
Hay otros sistemas de amortización a los que yo podría empezar con una cuota inicial baja y que luego esa cuota vaya aumentando. Eso sí, hoy no tengo suficiente capacidad de endeudamiento o digamos de pago, pero sé que al futuro sí lo voy a tener porque espero unos incrementos salariales o un dinero que me va a llegar, qué sé yo, una herencia, no sé. Podría escoger un sistema de amortización de cuota inicial baja y que luego aumente. Puedo hacer lo contrario, hacer el gran esfuerzo financiero hoy, que es iniciar con cuotas iniciales altas y que luego vaya disminuyendo. Ahora, en cualquier caso, la primera cuota no puede ser superior al 30% de los ingresos del solicitante o del locatario. Eso es una buena forma de saber cuánto crédito me pueden dar. ¿De qué depende? Yo le tengo que decir al banco cuántos son mis ingresos y el banco va a decir, ok, pues las cuotas nunca van a poder ser más altas que el 30% de sus ingresos. Entonces, por eso a veces puede ser una buena estrategia pedir el crédito con dos personas, con el cónyuge si es necesario, porque eso puede sumar más ingresos y entonces así me pueden prestar el dinero que necesito en vez de cuando lo consigo solo yo. Muy bien. Y después de la compra, para pasar rápidamente a hablar de vehículos, hay que tener cuidado con lo que en psicología llamamos el efecto Diderot. ¿Qué es el efecto Diderot? Hay un filósofo de la ilustración que se llama Denis Diderot y Denis Diderot escribe un ensayo sobre una bata que le regalan, una nueva bata que le regalan de terciopelo azul divina. Y el problema, dice él, es que el día que se puso la bata nueva, azul de terciopelo, y colgó la bata vieja que estaba rota, de repente se empieza a dar cuenta que las cosas de su casa no le combinan con la bata. Entonces empieza a cambiar de repente las cobijas de su cama, porque pues una bata de esta, tan elegante, no merecía unas cobijas tan andrajosas. Pero cuando cambia las cobijas de la cama se da cuenta entonces que el espejo no combina con las cobijas, entonces cambia el espejo y luego tiene que cambiar los cuadros y luego cambia el escritorio y al final el tipo se da cuenta que ha comprado un montón de cosas que ni siquiera podía pagar solo por el hecho de la bata que le regalaron. Eso se llama efecto Diderot. Y aquí, ¿cómo aplica? Lo primero que empieza a ver es que los muebles que tenía en el apartamento anterior ya no salen con la nueva vivienda, que el color de las puertas no es ese, que hay que cambiarlo entonces, que la decoración que uno tenía en el apartamento anterior no va con este nuevo, porque este apartamento es súper minimalista y entonces tiene una onda distinta y entonces esa decoración no va. Y entonces uno empieza a comprar cosas y a comprar cosas y a comprar cosas. Me acuerdo de un cliente que atendí hace unas semanas que había sacado su crédito hipotecario de 75 millones de pesos y se había gastado en libre inversión 75 millones más para tener el apartamento como lo soñaba. Y entonces ahora había 150 millones y no podía pagar ni los créditos de libre inversión ni el crédito hipotecario. Eso puede pasar. Cuidado con ese efecto Diderot, que es por comprar algo, termino comprando otro montón de cosas que no tenía planeadas. Segundo, hay que hacer una proyección de nuestros gastos y de nuestros ingresos ante el nuevo escenario de nuestras finanzas. Ese dicho está bueno, el que dice Jaime, exacto, es algo así, el que tiene para el whisky tiene para el hielo, exacto. Si usted va a comprar whisky, asegúrese de tener también la platica para el hielo o de que le guste entonces tomárselo así seco. Haga una proyección de sus ingresos y gastos ante el nuevo escenario de nuestras finanzas. En Tranqui tenemos unas guías muy interesantes para cómo hacer esas proyecciones de flujo de caja en nuestras finanzas personales. Tercero, asegúrense de abrir un espacio en su presupuesto para los seguros, los impuestos, las cuotas ordinarias, las cuotas extraordinarias de administración, las reparaciones, el mantenimiento, etcétera. Y antes de hacer una segunda compra grande, después de haber comprado vivienda, es muy importante que le demos tiempo a nuestro flujo de caja de que se estabilice y se acostumbre a la nueva estructura de gasto. ¿Por qué? Porque cuando compramos casa nueva, generalmente cambian no solo los gastos de la casa, sino los gastos de alimentación, porque entonces ya no vamos a la tienda de barrio donde íbamos, sino que ahora lo único que tenemos es un supermercado. Y si el supermercado es uno de los costosos, entonces el mercado aumenta y cambia el transporte. Entonces tal vez ahora ya no nos quedan tan cercas algunas rutas de buses, entonces empezamos a coger Uber o Cabify o más taxi. Entonces
no es solo los gastos de la vivienda, es cómo todo el resto de nuestras finanzas personales se adapta a nuestra nueva estructura de gasto y a nuestro nuevo activo. Entonces, si compré vivienda y ahora quiero comprar carro, a menos de que tenga la suficiencia en mi flujo de caja para hacerlo, mi recomendación sería dese un par de años para que se vuelva a acomodar todo en sus finanzas personales. Pues miremos qué tener en cuenta después de la compra en cuanto a cuánto tiempo pago el crédito. Financieramente hablando, tiene sentido esperar y, digamos, tener un crédito al máximo plazo posible por una razón, porque las cuotas son más bajas. Entonces, si las cuotas son más bajas, mi flujo de caja aguanta más porque no tengo que dejar de comer para pagar el crédito. Lo que pasa es que eso debe tener un límite. Es decir, si yo tengo un crédito de 10 millones de pesos, a un mes tengo que pagar 10 millones. A 2 meses ya reduje la cuota a la mitad, 50%. Ahora son 5 millones. Si en vez de 2 meses lo llevo a 4 meses, todavía lo reduje otra vez a la mitad. Es decir, ahora solo pago 2,5 millones por el crédito. Y así puedo seguir posponiendo ese crédito a 36, 60, etcétera, meses que yo quiera. El problema es que hay un punto en el que eso es ineficiente. ¿Sí? ¿Cuál es ese punto? Hay un punto en el cual, como yo estoy difiriendo a más largo plazo mi crédito, las cuotas son más bajas, pero los intereses al largo plazo van a ser más grandes. Entonces, hay un punto en el cual el crédito se encarece más rápido de lo que disminuye la cuota por esperar un mes más. Ese punto en el que se cruzan esas dos rectas, que es lo que muestro aquí como ejemplo de manera muy, muy pequeña, este punto sería el punto ideal para pagar un crédito hipotecario. ¿Sí? Que a una tasa del 10,44, que es la tasa promedio hoy a la que están prestando para vivienda no bis, es más o menos 9 años y medio. Es decir, después de ese punto, la línea azul es el ritmo al que se encarece el crédito, la línea roja es el ritmo al que disminuye la cuota. Después de ese punto es muy ineficiente pagarlo. ¿Por qué? Porque estoy pagando realmente más intereses de los que debería pagar. ¿Sí? No significa que no voy a pagar intereses, pero en este sector ya estoy pagando más intereses de lo que debería pagar. Entonces, ahí la indicación sería, voy a repetir, el punto en el que el crédito empieza a encarecerse a un ritmo mayor de lo que disminuye la cuota por esperar un mes más, es el punto ideal para pagar un crédito hipotecario, que para una tasa del 10,44% efectivo anual es más o menos unos 9 años y medio. Hablemos de carro rápidamente, que nos quedan 10 minuticos. Alguien me preguntaba sobre, alguien me preguntaba sobre el tema de si existen seguros de desempleos que cubran si el empleado queda en estado cesante, y la respuesta es sí, y esto aplica para carro y para vivienda. Puede ser una buena opción si mi presupuesto me da, meterle además a mi crédito un seguro de desempleo. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo quede desempleado, ese seguro cubra las cuotas del crédito por el tiempo en el que yo esté cesante. Existen y se pueden hacer. ¿Listo? Y una última precisión sobre este tema del tiempo óptimo. Uno, claro, tengo que hacer un esfuerzo mayor con mi flujo de caja. O sea, eso es solo si el flujo de caja me da. Y si lo pago antes, ¿no es óptimo? Sí, digamos, es óptimo en el sentido en que obviamente no pago tanto interés. Esto es simplemente como buscar un tiempo ideal para estirar el crédito y aprovechar todo lo que pueda bajar una cuota y no presionar mucho mi presupuesto. Pero si mi presupuesto es holgado, podría pagar el crédito mucho antes. Ahora, un consejo acá es averigüen siempre con su entidad financiera si se puede hacer abonos o no extraordinarios al crédito hipotecario. Cada vez es más posible. Conozco muchas entidades financieras que lo permiten hacer. ¿Listo? Entonces, si pueden hacerlo, pues hombre, vayan haciéndolo en la medida de sus posibilidades, pero siempre dependiendo de si la planeación que han hecho es a largo plazo y pueden esperar 9, 10 años para pagarlo, o si no tienen nada mejor que hacer con ese dinero, pues ir pagando ese crédito hipotecario. Muy bien, hablemos de comprar carro, porque en muchas cosas se parece a la vivienda. Entonces,
Bueno, y Mónica también nos hace una aclaración, y es que efectivamente no es solo porque termine un contrato laboral el que me reconocen el seguro de desempleo. Uno. Y dos, el seguro de desempleo generalmente está para contratos a término indefinido. Entonces, si yo tengo un contrato a término definido y me echan, es posible que haya una excepción en el clausulado del seguro y no me lo reconozcan. Entonces, mucho cuidado con esos seguros. Hay que leerse todo el clausulado y preguntar paso a paso cuándo sí, cuándo no, qué excepciones hay antes de contratar esos seguros. Ahora sí hablemos a carros. Dos errores clásicos financieros de comprar carro. Los mismos, creer ciegamente en las creencias de comprar carro. ¿Cuáles? Como mis amigos tienen carro, yo tengo que comprar carro, porque como todos van a la finca y entonces esos encaravanados, pues a mí me da pena irme con uno de ellos, yo prefiero llevar mi propio carro. Pilas. Tener carro es símbolo de seguridad y realización financiera. Un carro no es un activo, es un gasto. O no hay negocio en comprar un carro usado, nada como comprar un carro nuevo. Igual que con vivienda, ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Ni lo uno ni lo otro. Tener carro es un símbolo de seguridad y realización financiera, ya no. No sé si en algún momento lo fue. No sé si en algún momento lo fue. ¿Ok? Pero cada vez creo que es menos símbolo de seguridad y realización financiera, entre otras, pues porque cada vez estamos viendo nuevos métodos de transporte que empiezan a ser mucho más populares. Obviamente esto depende de la generación, obviamente esto depende de las creencias y los gustos de cada uno, por eso ni es bueno ni es malo. Un carro no es un activo, es un gasto. Depende también, ¿sí? Y aquí es muy importante hacernos también la pregunta de por qué quiero comprar carro. ¿A qué voy? Hay muchos gurús de finanzas personales que dicen que los carros son solo gastos porque eso no produce dinero y que la única forma para tener un carro es ponerlo a trabajar en Uber o algo por el estilo. Y yo digo, depende. Conozco clientes nuestros en Tranqui que nos han dicho, vea, yo tengo carro porque es que es con el carro con el que salimos los fines de semana a pasear por la sabana de Bogotá con mi familia y eso es algo que nos une como familia y que todos esperamos toda la semana que llegue el domingo para salir a pasear en el carro. Y eso nos une. Entonces ahí sí yo digo, hombre, pues eso no tiene precio. ¿Sí? Eso no tiene precio. Entonces, ¿que tiene que ser rentable? Depende, depende. Lo importante es que cada uno, sin tratar de convencer a los demás, esté o tenga claro por qué quiere o no tener un carro y si lo quiere tener, pues siga estas recomendaciones que le voy a dar. Y el segundo gran error clásico de comprar carro es no hacer una planeación financiera de nuestro transporte. ¿Por qué? Nuevamente, porque generalmente la compra de un carro requiere algún tipo de financiación, porque si el dólar sube, el precio de los carros sube, entonces tal vez si yo veo que hay perspectivas de que el dólar baje, sea mejor esperar un ratico. Hay que esperar, digamos, esas serían las malas noticias. El dólar está caro. Los carros pueden que empiecen a encarecerse en los próximos meses. Ahora, puede haber una buena noticia y es que la ley de financiamiento, en teoría, disminuiría el IVA en los carros. Entonces, hay que esperar también a ver qué pasa con eso. Y finalmente, nuevamente, la emocionalidad puede jugarnos una mala pasada. ¿Hay un momento ideal para comprar carro? Lo mismo, depende de qué, de mis expectativas. ¿Quiero poner a producir el carro o no? ¿Es solo para mí o es para mi familia? ¿Qué tanto puede crecer mi familia? Porque entonces compro un carro, un Spark, por decir algo, y después termino necesitando una Kia Carens porque terminé teniendo 4 hijos. Eso puede pasar, eso puede pasar. Es para ciudad, es para carretera, es para la finca, es muy distinto un carro para la finca que un carro para la ciudad. Es para la ciudad y entonces me termino comprando una 4x4 inmensa, hombre, tal vez no sea una buena elección. ¿Hay algo más feliz? ¿Hay algo que pudiera hacer con ese mismo dinero que me hiciera más feliz? Esa es otra pregunta igual que con vivienda. Ya, tengo 30 millones para el carro. ¿Hay algo en lo que pudiera gastarme esos 30 millones de pesos que me hiciera más feliz? Sí, la cuota inicial de mi apartamento. Listo, ya acaba de tomar la decisión. No, no hay nada más. Quiero ese carro. Perfecto, dese su gusto. El dinero también es para eso, para darnos ese gusto. En la planeación, pues de qué tamaño van a ser las cuotas, qué tanto espacio tengo en mi presupuesto, cuánto ahorro tengo, cómo se comportará mi ingreso en los próximos años, qué plan seguiré para adquirir seguros, impuestos, etcétera, cuál es el tiempo ideal para pagar el crédito. Y en la coyuntura, cómo se está comportando el dólar, cómo se están comportando las tasas, qué tanta demanda hay por esa marca de ese carro. Entonces, ¿qué tener en cuenta al comprar el carro antes de la compra? Igual que con la casa, ¿por qué quiero comprar un carro? Es por una creencia que tengo que ni siquiera me he dado la oportunidad de validar si resuena conmigo o no. Es por moda, es porque mis compañeros de trabajo tienen carro y entonces como todos los gerentes tienen carro, yo que soy gerente debo tener carro, ¿sí?
es por qué quiero comprar carro o porque realmente aprecio más la comodidad que el costo de ese vehículo. Por ejemplo, que eso también es una excusa perfecta, muy válida, ¿sí? La comodidad de montar en mi carro vale más que el tiempo que puedo perder en un trancón o que los seguros, los impuestos, etcétera. Ok, perfecto, perfecto. ¿Para qué quiero comprar carro? ¿Para la ciudad? ¿Para la carretera? ¿Para la finca? Porque voy a irme a los llanos y necesito una 4x4 o porque solo voy a estar aquí en Bogotá o en Medellín o en donde sea. ¿Cuánto tengo ahorrado? ¿Qué gastos van a llegar con el carro? Impuestos, seguros, gasolina, lavado, mecánica, parqueaderos. ¿Cómo está mi presupuesto para afrontar ese carro? ¿Cómo está mi historial crediticio? Recuerden, si quieren saber cómo consultarlo, lo pueden hacer gratis en Datacrédito o en Cifin. En nuestro canal de YouTube, en Tranqui, tenemos un par de tutoriales de cómo consultarlo gratis, el historial crediticio en Datacrédito y en Cifin. También pueden ver más información por ahí. ¿Qué perspectivas de ingreso tenemos? ¿Qué otros proyectos vienen en camino que pueden impactar mis finanzas? ¿Carro nuevo o usado? Depende. En el carro nuevo la financiación es hasta el 100% y dependiendo del carro, el seguro puede ser más barato en un carro nuevo que en un carro usado. Ahora, esto es muy variable porque es que los seguros incluso dependen del color del carro. Ahí está eh, este dato que circula mucho, que los carros, por ejemplo, rojos, tienen un seguro más costoso que un carro blanco, o que, por ejemplo, todos los carros que ustedes ven en los alquileres, en los que rentan automóviles, son blancos o grises, porque puede que los seguros sean más baratos. Todos los vehículos nuevos del mismo modelo en una vitrina en un concesionario son iguales. El problema de los usados es que el Volkswagen Jetta de uno es distinto al Volkswagen Jetta de otro, aunque los dos sean modelo 2017. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende, pues, qué tanta mano y qué tan bien trató al carro. Y depende, obviamente, del valor sentimental que el dueño anterior le está dando a ese carro usado. Ahora, comprar carro usado requiere también hacer una evaluación muy detallada del vehículo, sobre todo de chasis y estructura de latas. Obviamente el motor, caja de cambios, dirección, fugas, potencia, suspensión, impuestos, pasado judicial de ese carro, registro, etcétera. Sin embargo, los que saben de carros recomiendan primero revisar el chasis, porque en últimas el motor, si yo tengo plata, lo reparo, pero el chasis, cuando he tenido volcamientos o cuando he tenido accidentes graves, eso no se repara. Entonces puede salir más costoso que el gusto que me estoy dando. Ahora, hay una ventaja con los usados y es lo que se llama sobrados de rico entre las personas que están en la industria de carros. ¿Qué son? Automóviles que están prácticamente nuevos, que tuvieron que ser devueltos porque los propietarios no pudieron con las cuotas del crédito. Entonces, ahí está el problema de una mala planeación financiera. Y es que usted puede terminar dando su carro y que su carro termine siendo un sobrado de rico. ¿Qué es eso? Un carro seminuevo que tuvo que ser devueltas porque la persona no aguantó con la financiación del carro, ¿ok? Entonces, si usted quiere comprar carro usado, podría buscar esos sobrados de ricos. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja y es que se puede estar ahorrando también en parte la depreciación de ese carro, porque está mucho más barato, o sea, ya está descontándole la depreciación, tiene 10.000, 5.000 kilómetros a ese carro y es un carro que simplemente se devolvió porque financieramente el dueño anterior no aguantó. Ahora, durante la compra vale la pena hacer una búsqueda amplia de modelos y opciones de crédito, ver cuánto espacio tengo en el presupuesto, qué gastos salen por tener carro, entonces ya no cojo Uber. Bueno, depende porque entonces el pico y placa, ¿sí? Pero bueno, ya no cojo tanto Uber. Entonces, ¿qué gastos entran? La gasolina, el parqueadero, etcétera. ¿Cuánto crédito necesito? Y muy importante no dejarnos seducir por el tamaño, la potencia, los lujos, no comprar más carro del que necesitamos. Ahora, si estamos solo cotizando vehículos, un buen consejo es no permitir ser consultados en centrales de información crediticia. ¿Por qué? Porque queda la huella. Entonces, cuando ya vamos a pedir el crédito, los bancos empiezan a ver que teníamos huellas de consulta y puede que eso afecte un poquito la disposición a darnos el crédito. No la calificación crediticia, para eso lo vimos en el webinar de la vez pasada. Pero entonces, primero cotice, solo cotice, no permita que lo consulten en centrales de información crediticia, cotice, busque el carro que quiere, tome la buena decisión de compra y luego sí el crédito. Algunos créditos de vehículos se pueden presentar en compañía del cónyuge para sumar a la capacidad económica.
Los trámites pueden demorar el desembolso del crédito o la entrega del vehículo, entonces sea paciente. Evite comprar el vehículo con crédito de libre inversión, porque hay líneas especiales para hacerlo. Hoy un crédito de libre inversión, si a mí me sueltan 30 millones de pesos, me lo están prestando al 28%. Un crédito de vehículo lo puedo encontrar al 12, 13%, 14%. Entonces, me voy a ahorrar mucha plata en intereses usando la línea de crédito que hay especial para eso. Y no crea lo que dicen las fichas de consumo de combustible, porque generalmente estas son pruebas de laboratorio. Otra cosa es mi estilo de manejo, cuánto le da al carro. Entonces, cuando usted vaya a calcular cuánta gasolina va a consumir ese carro, pues no crea todo lo que los vendedores dicen, ¿no? Recuerde que ellos están tratando de vender un carro y van a hacer todo lo posible por convencerlo a venderlo. Entonces, siempre asesórese y siempre busque opiniones en contrario frente a lo que está haciendo. Ahora, crédito de vehículo o leasing. En el crédito de vehículo, el carro queda en garantía generalmente. ¿Listo? Queda pignorado a la entidad financiera. El porcentaje de financiación varía para nuevos usados. En los nuevos se puede financiar hasta el 100%, mientras que para los usados generalmente la financiación está alrededor del 70%. Hay créditos con hasta 84 meses de plazo, ya no son solo 60, ahora hasta 84, es decir, 7 años. En el leasing, el leasing funciona igual que el hipotecario, ¿no? El banco compra el carro y nos lo arrienda, por lo tanto el carro no entra en nuestro patrimonio. Yo podría cambiar el carro por uno nuevo cuando llegue la opción de compra. Entonces le digo, no voy a comprar el carro, más bien actualícemelo y firmamos un nuevo contrato de leasing. Y entonces actualizo mi carro y la entidad financiera verá qué hace con el carro viejo. Y la opción de compra aquí puede estar entre el 1 y el 20% del valor del préstamo. Aquí es importante saber que las marcas de venta masiva son más fáciles de financiar. Cuando veo una marca muy exclusiva o que casi no tiene salida en el mercado, puedo llegar a tener problemas con la asignación del crédito de vehículo. Y a veces, entre más caro el vehículo, menos financiación me dan. Ahora, ¿cómo saber si estoy listo para comprar el carro? Pues porque el beneficio de comprar un carro tiene que ser mayor al costo del carro. ¿Y cuál es el costo del carro, además de la gasolina, etcétera? Los intereses del crédito y la desvalorización del vehículo. Tan pronto ese vehículo sale del concesionario, se desvaloriza. Es decir, ya no lo puedo vender por lo mismo que lo acabo de comprar. Entonces, el mejor chequeo para saber que quiero un carro es que voy a asumir ese costo de la depreciación, de la desvalorización, porque el beneficio de tener carro es mucho mayor que eso. Cuidado porque nuestra atención se deja atraer por la evidencia más favorable a nuestras creencias y no lo contrario. Entonces, busque ejemplos, no que soporten sus creencias de por qué es bueno o malo tener carro, sino ejemplos que traten de probar en contrario esa creencia que usted tiene sobre si es bueno o no comprar carro. ¿Listo? Una buena pregunta también podría ser, frente a nuevo o usado, oiga, ¿puedo encontrar por este mismo precio un carro mejor equipado y con poco uso? Y así me ahorro la devaluación inicial porque ya estoy pagando el carro menos la devaluación y me ahorro los gastos iniciales de compra. Tengo que preparar mi presupuesto para gastos iniciales, que son accesorios, traspaso, peritaje, impuestos, retefuente, papeleo, matrícula, seguros, etcétera, que pueden ser más o menos unos 4 millones de pesos sin meterle mucho accesorio al carro, solo en papeleo. Gastos anuales, que son impuesto de rodamiento, impuesto de tránsito, SOAT, revisiones, repuestos, el seguro todo riesgo, que también pueden ser alrededor de 4 millones de pesos para un carro de gama media. Y unos gastos mensuales de gasolina, parqueaderos y lavados que pueden ser de más o menos 570,000 pesos. Esto tengo que tenerlo muy claro, sobre todo porque muchas veces en nuestras finanzas personales terminamos desajustados es por esto. Porque como estos gastos no los tenemos en nuestros presupuestos, en nuestro presupuesto mensual, entonces el problema es que cuando llega el momento de pagar el SOAT del seguro, los repuestos, el impuesto, no tenemos dinero y empezamos a hacer malabares financieros. Y después de la compra, igual, cuidado con el efecto de Diderot. Es decir, entonces compré el carro y ahora qué bien se le vería una de esas compartimentos de tule para llevar las maletas encima y qué bonito se le verían los rines de lujo y qué bonito. Y entonces empiezo a comprar un montón de cosas que no tenía presupuestadas y luego comprometo mi flujo de caja. Hay que hacer una predicción de gastos e ingresos ante ese nuevo escenario en nuestras finanzas. Hay que abrir espacio en el presupuesto para seguros, impuestos, gasolina, lavado, parqueaderos, revisiones, reparaciones, mantenimiento. Y antes de hacer una siguiente compra grande, es importante darle tiempo a nuestro flujo de caja para que se estabilice y se acostumbre a la nueva estructura de gasto. Una cosa interesante ahí también es considerar que los colombianos están cambiando en promedio cada 3 años y medio de carro. Entonces,
Si voy a cambiar de carro en 3 años y medio, valdría la pena preguntarse qué tan líquido puede ser mi vehículo, es decir, qué tan comercial es, qué tan fácil puedo venderlo, ¿listo? ¿Qué tan fácil puedo vender ese carro? Para ver si compro una marca más generalista que una marca más exclusiva en el mercado. Entonces, como conclusiones, aprovechen las ferias para encontrar promociones en el activo y en la financiación. La decisión de compra es personal. Sin embargo, es decir, no se deje influenciar por las creencias de los demás a la hora de comprar carro o apartamento, pero es en la experiencia de los que ya han comprado carro o apartamento donde puede haber valiosas lecciones. Entonces, además de leerse 20 blogs de finanzas personales para encontrar los mejores consejos para comprar un carro, pregúntele a alguien que ya compró carro de la misma marca que usted quiere, oiga, ¿cómo le ha ido? ¿Qué consejos me da? Pregúntele, en la familia siempre hay alguien que sabe mecánica o dice saber, bueno, vaya y pregúntele, ¿qué me recomienda? Acompáñeme a ver un carro. Las tasas y las gangas no lo son todos, hay que cuidar nuestra liquidez a futuro, entonces hay que asegurarnos de que no estemos comprando un carro para tener que rematarlo en 2 años. Es importante recordarnos qué es lo más importante para nosotros en este momento en nuestra vida y en nuestras finanzas personales. El dinero es para utilizarlo, pero siempre en línea con nuestros deseos, nuestras motivaciones reales y profundas. ¿Estamos comprando carro o apartamento por moda o lo estamos comprando porque realmente valoro la comodidad o valoro tener una casa propia mucho más que lo que pueda costarme, pero además sé que mi presupuesto me da para eso? Entonces son decisiones que van a impactar profundamente nuestro flujo de caja, por lo que es muy importante asegurarnos del costo de oportunidad que estamos asumiendo. Recuerden que una pregunta para evaluar ese costo de oportunidad es, ¿hay algo que pueda hacer con este mismo dinero que me pudiera hacer más feliz? Si la respuesta es no, adelante, disfrute su carro sin culpa, disfrute su apartamento sin culpa, pero haga la planeación bien hecha. Espero que estos consejos pues hayan sido de la mayor utilidad de ustedes. Voy a contestar algunas preguntas que estoy viendo por acá. Si quieren más información sobre finanzas personales, mucha atención porque vamos a seguir haciendo estos webinars con Scotiabank. Entonces cuéntenos también por el chat de qué les gustaría que habláramos, qué temas en finanzas personales o en finanzas en general les parecen importantes para que sigamos haciendo estos webinars con Scotiabank Colpatria. Si quieren más información, también pueden seguirnos en Tranqui Finanzas, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ahí hay más información sobre finanzas personales. Y recuerden también visitar las redes sociales, obviamente de Scotiabank Colpatria, porque ahí van a encontrar estas grabaciones y sobre todo puede que encuentren unas ofertas interesantes en estos temas que estamos tratando. Chevy Plan, autofinanciera, Plan Rombo, ¿qué opinión acerca de esto? Vuelve y juega es otra opción que hay. Generalmente la promesa de Chevy Plan, ¿cuál es? Las cuotas son más bajas que las de un crédito de vehículo tradicional. En teoría dicen ellos que son 20-30% más bajas. El Chevy Plan puede ser un buen plan para las personas que no tienen ningún afán de conseguir carro. Ningún afán. ¿Por qué? Pues porque como ustedes saben, los carros se asignan por sorteo. Y el problema es que hay decenas de miles de ahorradores. Entonces, la probabilidad de ganarse un sorteo, pues es una en, qué sé yo, una en 1000, una en 2000 o algo por el estilo. Entonces, si yo no tengo ningún afán y lo que quiero es ir ahorrando un poquito el vehículo, ese puede ser una opción. Ahora, otra opción también es ir ahorrando este dinero en un fondo de inversión colectiva que me genere una rentabilidad y de aquí a 2, 3 años, con ese dinero y esa rentabilidad, pues me voy y de una vez compro mi vehículo y pido un crédito de vehículo por un menor valor. Entonces, también en vez de estar pagando y que eso no genere intereses ni nada, pues yo podría más bien ganarme esos intereses ahorrándolos en un fondo de inversión colectiva o en un fondo de pensiones voluntarias y ver más bien en 3 años pedir ya un crédito de vehículo por un valor mucho más pequeño. Eso también puede ser una buena alternativa, ¿ok? En Tranqui tenemos un ranking de los mejores fondos de inversión colectiva del mercado que está por actualizarse en una semana para que le echen también un vistazo. Muy bien. Si yo tengo un crédito a 15 años, ¿puedo solicitar a la entidad financiera que me disminuya el tiempo? Sí, sin embargo, una mejor alternativa es deje el crédito a 15 años. Simplemente vaya haciendo abonos extraordinarios a el capital de su crédito. Pero ojo, asegúrense de que los abonos extraordinarios se van a capital.
Entonces, uno, pregúntele al banco si puede o no hacer abonos extraordinarios. Hay créditos hipotecarios en donde no se puede. Es el único tipo de crédito en donde a veces no se puede hacer abonos extraordinarios. En todos los otros se puede hacer, pero en el hipotecario a veces no. Cada vez es más común. Entonces, uno, pregunte al banco si puede. Si puede, entonces pregúntele si se va a capital. Y si se va a capital, vaya haciendo abonos poco a poco. ¿Listo? Que eso automáticamente va reduciendo el tiempo de pago. ¿Es recomendable comprar apartamentos si solo pienso vivir ahí en los próximos 5 años o menos? Al menos como inversión. También depende de las perspectivas del sector, decíamos, ¿no? Vuelvo a ver, aquí en estos temas es muy difícil dar una respuesta absoluta, todo depende, porque hay muchas configuraciones en nuestra vida y en nuestras finanzas personales que pueden hacer que lo que para una persona sí es rentable, para otra no sea rentable. Entonces, vivir ahí solo 5 años, pues puede ser una buena alternativa. Ahora, yo personalmente no soy fanático de comprar apartamento para inversión con crédito hipotecario. No en el esquema típico de un apartamento, estrato 3, 4 para arrendar en una zona tradicional de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque hoy en día la rentabilidad de ese negocio tradicional de comprar para arrendar, la rentabilidad anualizada, descontando los costos de impuestos, de todo eso y de reparaciones, puede ser una rentabilidad del 10%, 11%, algo por el estilo, sobre todo porque los precios están un poco altos. Y si le meto un crédito hipotecario, pues el crédito tiene un costo adicional a eso. Entonces, ahí estoy sacrificando prácticamente toda la rentabilidad porque estoy tomando un crédito hipotecario a largo plazo para un activo que me está rentando el 9-10% efectivo anual. Entonces, al final la rentabilidad incluso puede terminar siendo negativa. Entonces, en ese sentido, yo preferiría más bien ahorrar la plata en un fondo de inversión colectiva a unos 5 años y en 5 años considerar ahí sí la compra del inmueble. Otra opción para invertir en finca raíz, para invertir, es hacerlo a través de fondos de inversión colectiva que se dediquen a inversión en finca raíz. ¿Cuál es la ventaja de los fondos de inversión colectiva de inversión en finca raíz? Que yo puedo entrar con 5 millones de pesos nomás o 10 millones de pesos nomás y ellos que saben del negocio pues se dedican a comprar y a vender inmuebles y a arrendar y las ganancias nos las distribuimos entre los que estamos en el fondo. Esos fondos son fondos de inversión colectiva inmobiliarios, los pueden buscar en Google, probablemente más adelante en un webinar hablaremos de ellos, si no pueden buscarlos ahí en Tranqui Finanzas en el ranking que hacemos, hay uno o dos fondos inmobiliarios hoy que están rentando a unas tasas interesantes. A ver, ¿comprar remates es recomendable? Sí, obviamente depende del remate, ¿no? Hay remates que están en un muy mal estado, entonces a la hora de comprar remates vale la pena ir con alguien que sepa, ya sea del tema inmobiliario o ya sea del tema del vehículo. Y si tengo dinero extra para abonar a mi deuda, eh, recomiendo abonar a capital o a cuotas. ¿Y por qué? A capital. Siempre a capital. Punto. Siempre a capital. Eh, ¿Y por qué? Porque si abono a capital, pues disminuyo los intereses en el mediano plazo. ¿Qué tal interés en DTF para vehículo? Es decir, a tasa variable para vehículo. Depende. ¿Fue una buena oportunidad en los últimos años? Si el otro año empieza el Banco de la República a subir sus tasas, puede que no sea una buena alternativa, porque si el Banco de la República empieza a subir sus tasas, todas las tasas, tanto de captación como colocación, empiezan a subir, y como los CDTs empiezan entonces a subir, la DTF empieza a subir, y entonces mis intereses de vehículo empiezan a subir. Entonces, si las perspectivas que hay para el otro año, que son que el Banco de la República aumente sus tasas, se cumplen, no será un buen negocio comprar carro el otro año con una tasa variable. Espero que todas estas ideas y todos estos tips les hayan sido muy útiles para considerar una eventual compra de vivienda o una eventual compra de carro. Como se dieron cuenta, no es una cosa tan sencilla. Vale la pena echarle número, echarle calculadora, echarle un tiempito a tomar esta decisión, hablarlo en familia. No olviden, obviamente, estar conectadísimos con las redes sociales de Scotiabank Colpatria en Facebook, en YouTube y en Instagram para que estén enterados tan pronto estos materiales empiecen a salir por ahí. Muchas gracias por habernos acompañado en esta semana y nos vemos en la próxima sesión de webinar para Scotiabank en la que hablaremos de cómo invertir en startups. Hasta luego. Feliz mañana. Feliz día.